Muy buenos días. En esta bonita mañana me complace estar con ustedes. Ha sido uno de los temas que iba a poner al aire. Ya lo he anunciado en unas semanas anteriores. Debido al tiempo no he podido realizar este video, pero voy a dejarlo aquí para ustedes. Déjenme decirles que voy a partir de este título del libro de Clifford Goldstein, El remanente, realidad base o ilusión sin base. Realidad bíblica o ilusión sin base. Voy a servir algunas preguntas de él, pero antes voy a poner acá a su disposición la imagen del tema en que vamos a abordar y se titula La iglesia remanente o la odisea. Estimados hermanos, si ha tenido ideas sobre este pueblo, sobre este movimiento, cómo ha de terminar, quiero advertir al que vaya a oír este tema que estoy hablando directamente para la iglesia adventista, quizá para los que sean visitas de otras iglesias o que todavía no conocen a la iglesia, no entenderán en su totalidad los conceptos que vaya a manejar, pero los que sí han formado parte de esta iglesia, que son fieles y sinceros y están buscando la verdad, yo creo que lo encontraremos en los escritos bíblicos y en el don profético que Dios ha transmitido a esta iglesia. Estimados hermanos, quiero antes de continuar que hace mucho tiempo yo me topé con esta corriente que apoyaba que la iglesia, recuerdan antes de continuar que que subí acerca de los 4 engaños del enemigo en Facebook, a la mundanalidad, el conformismo en la iglesia, aquellos que están conforme con todo, leen, estudian, abren su Biblia, pero no mantienen la negligencia sobre el pecado, admiten errores en su vida y el conformismo los llena de tal manera que no se separan, no toman iniciativa, pero están en ese conformismo. Les hablé también sobre la tercera posición de los que no serán engañados por el conformismo, pero serán engañados por la crítica. También hablamos sobre el cuarto engaño, que es la neutralidad. Ustedes lo pueden ver ya allí. No quiero tomar mucho tiempo explicando eso, pero hace mucho tiempo me encontré con diversas ideas apoyadas por diferentes grupos, en el cual algunas de las citas que utilizaban es de Hechos de los Apóstoles, página 9 o 11, en otras están 11 y otras están 9, donde decían que la iglesia es los fieles de todos los tiempos. Allí usa esa expresión, y me sacaban la cita de Alza tus ojos, la página 315, si no mal recuerdo, y allí dice: la iglesia no es la gran catedral, ¿verdad? No es la iglesia oficial, sino donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy, dice Jehová. Esas son las citas o el deseo de toda la gente, donde decía que Cristo se separó de la comunidad de los judíos. Entonces todas esas citas los traían a colación para darnos a conocer que la iglesia remanente o la iglesia final no era la iglesia adventista como organización. Entonces todo eso se fue apoderando de mi mente, pero mi lealtad cultural, porque yo he sido miembro, nací, mis padres, mis abuelos han sido miembros de la iglesia adventista. Yo nací en la iglesia, pero estaba deseoso de conocer verdades, porque miraba todo lo que estaba sucediendo. Yo quería ser fiel, yo quería mantenerme firme, pero miraba a la iglesia en una situación difícil y empecé a congratular, empecé a escuchar a estos grupos. Estuve presente en reuniones donde ellos realizaban sus asambleas para predicar el mensaje. Y déjenme decirle de que una ocasión fui invitado por ellos mismos a pertenecer parte de ellos,
y se me ofreció ser pastor de un grupo con todos los beneficios que podían otorgarme, pero algo había en mí que no me dejaba entregar. Mi conciencia me decía, ¿será posible y en su totalidad entregar, tomar esa decisión? Y entonces yo me mantenía al margen escuchando todas las opiniones, pero había algo que no quedaba claro, que se abrían muchos, se presentaban muchas imágenes, se presentaban muchos errores, pero no había un escrito está para apoyar las ideas que ellos tenían sobre si la iglesia era este, Babilonia o era, si era Babilonia o no era. Entonces, eso fue una de las cosas que empezó a ponerme a investigar un poco sobre este movimiento. Un día un hermano miembro de ese grupo se colocó de pie y le preguntó a alguien que estaba exponiendo eso que le diera una cita, una referencia. El predicador, Nelson, recuerdo bien, creo su nombre, no dio ninguna citas, pero presentó imágenes. Y él le dijo, imágenes conocemos, pues, queremos citas. Él quedó que iba a responderle, a darles uno, debido al tiempo no lo pudo hacer, pero algo me sorprendió. Yo lo seguía porque había algo, yo quería saber. Una ocasión me dirigí a Pueblo Nuevo y encontramos a un hombre anciano de aproximadamente 70 años de bautismo, no me recuerdo bien, pero de 70 a 75 años de bautismo dentro de la iglesia. Cuando nosotros le abordamos sobre el tema, él se paró y dijo, deseo conocer ese mensaje, pero hay algo que me deja, que quisiera unirme, pero quisiera tener respuesta de esta cita. Y nos sacó una hoja donde tenía las citas de testimonios para los ministros. Déjeme decirle que se quedaron viendo uno a otro y como no podían responderme, miraron a mí y nos dijeron, respóndele, hermano. En ese tiempo yo traté de desviar, ¿verdad?, las preguntas, pero quedaron allí impregnadas. Las citas los voy a mencionar en un momento en otro tema, si me da tiempo en este. Pero de alguna forma donde hablaba sobre los diferentes movimientos que se levantan llamándole a la iglesia Babilonia. En ese momento yo no estaba en ese grupo, pero quería escuchar y me había acercado a ellos. Congratulaba con algunas opiniones, pero debido a a ese conflicto interno que había dentro de mí, si cuál era la posición, cómo es que Dios consideraba a su iglesia, me llevó a investigar y es por eso que yo estoy transmitiendo y dando a conocer este tema, porque de alguna forma yo me vi afectado, quedé, eso me llevó a investigar también. Y ahora veo a muchos amigos y hermanos que siguen esta misma corriente. Es por eso el deseo de poder sacar a la luz esto. Yo creo que no es honesto sacar citas, presentar las citas orilladas y así cerrar el debate diciendo es esto lo que creo. Yo creo que hay que hacerle frente también a las citas que de alguna forma no concuerdan con nuestras opiniones. Hay que aprender a interpretar los escritos de la hermana White como son interpretados también las escrituras. Las escrituras se interpretan por las mismas escrituras. Así también los testimonios tienen que interpretarse de esa manera. Y yo creo que es momento de hacerle frente a esa cita. Pero antes de llegar al tema, que creo que va a ser uno de los puntos más interesantes porque vamos a tocar la cita que he mencionado, me gustaría hacer un arrastre y voy a presentar aquí lo que el escritor Clifford Goldstein menciona sobre la idea de remanente. Ustedes creo pueden estarlo viendo allí en la pantalla sobre este tema tan interesante. Vamos a ver estos conceptos que existen, la iglesia remanente o la Odisea. Vamos a dejar a un lado todo esto, fue como un marco, fue como un paréntesis para que ustedes vieran desde dónde yo estoy hablando, cuáles son el conocimiento que tengo, los diferentes movimientos que se han levantado. No me han contado, yo he estado en sus reuniones, he estado presente, así que cualquier cosa
estaré dispuesto también a responder sobre los movimientos que se han levantado. Lo que no tenga, porque hace mucho tiempo que dejé de conocer un poco también de ellos, no sé cómo se han manejado, he sabido que ha habido división entre lo que es el mayismo, como se les dice llamar, o sea, los que siguen a Alejandro Maya y a su otro líder, los conflictos que ha visto entre ellos mismos, también eso conozco en parte, pero eso no se reluce, ¿verdad? No se saca a la luz porque no conviene también a estos movimientos. Quizá en otras presentaciones yo muestre de manera el video donde ellos hablan sobre y las citas que usan. Bueno, mire, voy a mencionar eso. La Odisea en vez de remanente, yo creo que es más atrás. Vamos a leerlo de la perspectiva de remanente. Vamos a ver. Bueno, ahí está. Aquí está. Una niña de 12 años, dice aquí el escritor, es violada repetidas veces por su padre, miembro de la iglesia remanente, mientras su madre, también miembro de la iglesia remanente, no hace nada para protegerla. ¿Qué les parece? Una joven que ha leído publicaciones de la iglesia remanente asiste un sábado al culto. Nadie la saluda, no le pregunta su nombre, ni hablan con ella, excepto una santa anciana que critica el collar de perlas que adorna el cuello de la visitante. Un niño llora, sus padres, ambos dirigentes de la iglesia remanente local, se han divorciado tras años de sonreír en público y pelearse en privado. Una joven vive consumida por el odio contra el remanente, su padre, que es primer anciano, maestro de escuela sabática y dirigente de conquistadores, maltrata violentamente a su esposa y luego se va a dar estudios bíblicos. Un pastor de la iglesia remanente, sí, un pastor es arrestado por robar un banco. Un maestro de un colegio de la iglesia remanente es sorprendido acostándose con la esposa de otro hombre. El esposo ciego de la ira lo estrangula. Algunos denuncian la doctrina del remanente y lo acusan de herejía. Otros, aseverando que se ha desviado de la doctrina, lo acusan de apostasía. Un miembro de la iglesia remanente abre su agencia de venta de motocicletas en sábado. Una pareja se ve torturada por el remordimiento después de haber sacrificado durante años para enviar a sus hijos a instituciones educativas de la iglesia remanente. Ven cómo todos ellos abandonan la fe del remanente. De pie ante un hospital, la iglesia remanente que practica abortos, un cristiano sujeta un cartel que dice no matarás. Un pastor de jóvenes de la iglesia remanente es acusado de haber tenido relaciones íntimas con un adolescente. ¿Qué les parece todas esas acusaciones? ¿Verdad? ¿Podíamos seguirle llamando remanente con todo eso? ¿O mejor serían los títulos? El escritor hace esto y cambia la frase, en lugar de remanente, le coloca un miembro de la iglesia de la Odisea. Aquí está, un joven ha leído publicaciones de la iglesia Odisea, ya no remanente. Ahora, lo que vamos a tratar de resolver es este conflicto, la iglesia remanente o la Odisea. Algunos con la intención de seguir la corriente, que se ha levantado sobre que la iglesia constituye al pueblo fiel y solamente fiel, por tanto deben abandonar la iglesia, han hecho una división de Apocalipsis 2 y 3 de las 7 iglesias, llamándole a la Odisea una condición con la finalidad de poder tener argumentos como decir que la iglesia remanente o la iglesia como estructura organizada va a tener una división tal. Pero vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía en un momento. Antes de acudir a ello y de estar dando pinceladas de aquí para allá, voy a seguir esta línea sobre cómo ha funcionado la iglesia remanente en todos los tiempos. Y para ello quiero llevarlo al libro de Génesis 7:4 y el verso 23 dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles, las aves del cielo, fueron borrados de la tierra. Solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Hablemos primero del remanente, de Noé como remanente.
Dios tuvo en el tiempo de Noé un remanente, así como estuvo en el tiempo de Caín y Abel. Quiero que sigan esta línea porque va a ser importante para explicar el segundo tema. La iglesia remanente se constituye así: lo que Dios levanta y lo que el enemigo levanta. Tenemos aquí un claro ejemplo: Caín y Abel. Caín y Abel son Caín es la simiente del enemigo y Abel es la simiente de Dios. Estos son los dos pueblos que existen al principio: el remanente y la simiente del enemigo. La simiente de Dios y la simiente del enemigo. Vamos a ver que en el Génesis 6:18 hace un pacto Dios con su remanente, Noé. Vamos a saltearnos a Noé. El pacto tiene promesas, pero después nos arrastramos un poco a la vida de Abraham. En Génesis 12:1 también establece un pacto y promesas. Vemos que el remanente se desarrolla de esta manera. En Génesis 11 tenemos a Babel y tenemos a la generación de Seth, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Tenemos claramente la diferencia entre el remanente de Dios y la descendencia del enemigo, el grupo del enemigo, la iglesia del enemigo, el pueblo del enemigo. Tenemos que hacer diferencia entre ellos. Tenemos también en Génesis 45:7 a Jacob. Tenemos a Jacob y luego vamos a ir inmediatamente para no tardar mucho. Jacob y sus hijos son el remanente en esa tierra. Jacob tiene 12 hijos, perdón, que forman las 12 tribus. Estos 12 hijos de Jacob son el remanente de aquel tiempo. Sin embargo, vemos que ese remanente, así como Noé estuvo lleno también de errores, Noé se embriaga, Noé se embriaga. Canaán, que era remanente, su hijo Can, que era remanente, ve la desnudez, por cuanto él lo maldice. ¿Hay pecado dentro de ese remanente? ¿Hay personas infieles dentro de ese remanente? Claro que sí. Miren, en Génesis sigue hablando de José. El remanente, los hijos de Jacob que forman parte de ese remanente, venden a su hermano, maltratan a su hermano. Ese remanente comete todas esas atrocidades, pero ese remanente hay un arrepentimiento. Ustedes conocen la historia, su nombre estará escrito de manera inmortalizado, ¿verdad?, en las puertas de la Nueva Jerusalén. Ahora nos vamos a arrastrar hacia Éxodo 19:5 y 6. En Éxodo 19:5 y 6 tenemos la historia del remanente cuando cae en esclavitud. Es liberado por el Señor Jesús a través de Moisés, por Jehová a través de Moisés, por nuestro Dios, a través de este profeta, y entonces el Señor hace un pacto allí. Ese pacto ya es Israel como nación. Vamos a dejar a Israel, al remanente como persona, y nos vamos a centrar en remanente como nación cuando ya el pueblo de Israel pasó a constituir un remanente. En Salmos, Salmos 6:5, vamos a leer Salmos 6:5. Porque, miren, el remanente como nación tenía unas doctrinas específicas. El Deuteronomio 18:9-14 y nos dicen también las doctrinas que él manejaba. No debían consultar a muertos. Salmo 6:5 dice que no, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Había doctrinas claras en la iglesia remanente como nación. Sí, la inmortalidad del alma ellos lo consideraban falso. Había doctrinas claras. En Génesis 7:2 ellos practicaban el régimen alimenticio. Entendían el conflicto final. Ezequiel 28, Isaías 14, Génesis 3:15, Deuteronomio 4, 5 y 8. Lo pueden leer en casa, porque yo tengo que avanzar ahorita. Ellos entendían claramente el conflicto final de la iglesia. Creo que sí, ya hemos empezado. Me he salido de la diapositiva. Creo que sí sigue grabando. Se me había detenido la grabación. Bueno, seguimos. Tenían claras
claros conceptos la iglesia remanente, pero ustedes van a ver cómo se fue pervirtiendo, cómo la apostasía fue ingresando en esa iglesia remanente como nació. Desde en Éxodo 32, la hermana Joy le llama la apostasía ruin. Justamente en el Sinaí, nosotros tenemos allí una evidencia clara de lo que sucedió en lo que sucedió en ese lugar, cómo adoraron al becerro, le ofrecieron una ofrenda de adoración a estilo egipcio, el pueblo de Israel que en ese momento pasaba a ser el remanente como nación. En Hechos 7, tenemos estas evidencias también. Israel nunca vivió en armonía con sus verdades, tenía las verdades. Ellos en Ezequiel 28 nos hablan que entendían bien el conflicto final. En Génesis 7:2 nos habla que sabían sobre el régimen alimenticio. Salmos y Deuteronomio nos dicen que tenían conceptos claros de la inmortalidad del alma. Tenían doctrinas correctas, no se les reclamaban eso, pero nunca vivió en armonía con sus verdades. En Sofonías 1:5 nos dicen sobre la iglesia remanente como nación, cuál era la situación que este pueblo estaba viviendo. Y luego vamos a llegar al remanente final. Pero déjenme darles estas bases porque nos va a servir para fundamentar y para seguir el método de interpretación en los escritos del espíritu de profecía. Sofonías 1:5 dice: exterminaré a los que sobre los terrados se postran ante el ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Estimados, adoraban al ejército del cielo. En Ezequiel 8:14 nos habla que ese mismo pueblo adoraban al sol. En Oseas 4:1 y 6:6 también nos menciona en dónde estaba el centro de la adoración. La pregunta es, ¿abandonó Dios a su pueblo? ¿Lo dejó y escogió a otro pueblo más en esa circunstancia? Se mantuvo su promesa y la fidelidad de Dios se mantuvo aún en esa situación en la que se encontraba el pueblo. 6:6 de Oseas dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Y el 4:1 dice: oí palabras de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, pues no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Ellos habían abandonado el conocimiento de Dios. En Jeremías 7:4 nos describe, dice: templo de Jehová es este. Su confianza estaba en la estructura. Y en un momento hablaré sobre las tres posturas que tenemos aún como personas sobre la iglesia o sobre cómo terminará este pueblo. Voy a recalcar esto, aunque lo mencione después. Algunos creen que la iglesia es la estructura, la organización, y los otros creen que la iglesia es el remanente fiel, y la tercera postura, eso lo abordaremos después. Entonces, vamos a continuar. El pueblo de Israel confiaba en la estructura. Había personas que decían: templo del Señor es este. La estructura había impregnado todo su sistema circulatorio. Ellos habían confiado tanto en la estructura que llegaron a pensar que sus líderes religiosos, sus sacerdotes, no podían equivocarse, no podían estar errados, porque la iglesia era la estructura. Esa era la posición que llegó el pueblo de Israel en aquel tiempo. Ahora tenemos aquí en nuestra escrituras todo lo que pasó con el pueblo remanente como nación. En Malaquías 2:17 ellos tenían concepto falso de la justicia de Dios. Miren, yo he estado subiendo los temas porque desde el pueblo de Israel se tenían concepto falso de justificación por la fe. Ellos decían, si ustedes quieren leer Malaquías 2:17, antecito del Nuevo Testamento, Mateo, miren qué dice:
Habéis cansado a Jehová con vuestra palabra y preguntáis en qué hemos cansado y decís cualquiera que hace mal agrada a Jehová. ¿Dónde está el Dios de justicia? Dice, ellos exclamaban, no tenían conceptos claros de la justicia de Cristo. Es lo mismo que está pasando con la iglesia emergente actual. Ahora, en 2 de Crónicas 33:9, vamos a abordar por qué es necesario conocer la posición y cómo Dios trabajó con su iglesia y cómo trabajará con la iglesia en el tiempo final, en la iglesia que Dios está conduciendo en este tiempo. 2 de Crónicas 33:9 dice, Manasés hizo extraviar pues a Judá y a los habitantes de Jerusalén, para que hicieran mayores males que las naciones, y Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Manasés hizo extraviar, creo que esa es la cita que debía leer, 33:9. Mire, destruyó hizo extraviar. Eso fue lo que pasó con la iglesia remanente ya en los tiempos de los reyes. Jeremías 38:4. Los líderes religiosos hacían extraviar al pueblo, llevaban a otros falsos. Miren qué dice el 38:4 de Jeremías. Y dijeron los jefes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. ¿Se dan cuenta ustedes que Jeremías era interpretado mal por el mismo pueblo? Que la iglesia rechazaba a sus profetas, rechazaba el mensaje que Dios le enviaba día con día. Y en Sofonías 3:4 dice que falsearon la ley, así como muchos están argumentando que la ley es imposible de guardarla. Entonces estos líderes religiosos estaban cometiendo tales cosas. Isaías 28 nos dice a qué situación había llegado este pueblo. Isaías 28:1. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, y que está sobre la cabeza del valle fértiles y los aturdidos del vino. Aquí Jehová tiene a uno que es fuerte y poderoso. Creo que sí leí la cita correcta. Es 28:7, perdón. Pero también estos erraron por el vino y por la sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron por la sidra, fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, titubearon en el juicio. ¿Se dan cuenta qué situación había llegado? Algunos argumentan que aquí Dios había abandonado a Israel como nación. Déjeme decirle que la presencia de Dios estuvo siempre con ellos. Y lo vemos en la descripción de Ezequiel 1 y el capítulo 10, aún en medio de la esclavitud y la apostasía, Dios estuvo dando amonestaciones. Si Dios no lo hubiese considerado como su pueblo, ¿por qué enviaría a sus siervos? ¿Por qué enviaría amonestaciones si ya la iglesia como nación? ¿Por qué llamaría a abandonar a Babilonia, a salir de ese lugar, bueno, en el concepto histórico hablando, a dejar ese pueblo en el tiempo de Esdras para volver a establecerse como nación si él ya le había rechazado? Ahora, Malaquías 1:8 nos dicen que el servicio de adoración lo habían cambiado. Malaquías 1:8 dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Y lean ustedes las citas ahí, la adoración, las ofrendas de adoración, el estilo de adoración que estaba siguiendo el Israel en aquel tiempo no tenía nada de agradable ante los ojos de Dios. El sacrificio era defectuoso y así está sucediendo en el Israel moderno. Isaías 1:13 también nos habla que el pueblo de Dios había caído en una situación tal que ya no conocía más la voz de Dios. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre, Israel no entiende.
no tiene conocimiento. El pueblo se había vuelto necio y negligente. Pero espérense, Dios permitió que el pueblo cayera en cautiverio. Y vamos a arrastrarnos allí hasta llegar al final. Tenemos a Isaías 11:11. Vamos a ver qué dice allí. Dice: Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el resto de su pueblo que aún está en Asiria y en Egipto, el remanente de su pueblo. Dios tenía un remanente y lo ha tenido siempre. El libro de Jeremías 23:3 también nos dice: Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus pastizales, y crecerán y se multiplicarán. La iglesia de Dios, su remanente, siempre se mantuvo. Ezequiel 6:5-8 y Zacarías 8:8 le llama la niña de sus ojos. Estimados hermanos, Dios ha tenido siempre el remanente. Después del cautiverio, Él también lo reconoció como remanente y pidió que construyeran el templo, ¿verdad? Que ya hemos hablado de eso, para que el remanente pudiera adorar a Dios de la manera que Él lo requería. En Zacarías 8:8 dice: Los traeré y habitaré en medio de Jerusalén. Ellos serán mi pueblo. Noten, sigue siendo con todas las atrocidades. Adoraron al sol, siguieron a ídolos, cambiaron todo. Israel tenía verdades, no vivía conforme a ellas. Él le vuelve a llamar: yo seré su Dios en verdad y en justicia, y ellos serán mi pueblo. Dios no abandonó a Israel. Dios los mantuvo custodiando y enviándole mensajeros día tras día. Muchos en aquel tiempo, lo leímos en nuestra lección pasada, no querían salir de Babilonia, no querían abandonarlo, cuando en el libro de Esdras 3:13 su estado de ánimo de estos hombres, ¿verdad?, había disminuido, no querían regresar. Esdras 4:4 también nos llama eso. 15 años duró esa construcción. En Ageo 1:9 nos describe todo eso. En Esdras 9:3, Nehemías no sabían ni siquiera hablar el lenguaje judaico, nos habla Nehemías. En Nehemías 5:1 nos hablan que habían cobradores por intereses, se habían metido allí en la iglesia personas, ministros, líderes que estaban solamente por intereses propios. Así sucedió en el tiempo de Israel como nación. Nehemías 4:10 nos habla de la conspiración con pagano. El pueblo de Israel se mezcló con pagano para destruir la obra que Dios, frustrar la obra que Dios estaba levantando a través de la reconstrucción del templo. Todas esas cosas pasaban. Dejó de ser remanente, dejó de ser el pueblo en el cual Dios manifestaba su consideración y su gobierno. Claramente hemos estado estudiando que no. Nehemías 13:15 y 13 hacían negocios en sábado. ¿No está pasando eso con la iglesia? No acabo de leer lo que dijo Clifford Goins en su libro, La iglesia remanente, el remanente, verdad bíblica o ilusión sin base. Vendían en sábado. ¿Dejó Dios a ese pueblo porque no obedecía sus mandamientos? Porque vendían en sábado, porque como en Nehemías 13:14 su siervo Eliasib, sacerdote, permitió que la cámara fuera usada como un apartamento para un pagano. ¿Acaso no se está invitando en nuestros púlpitos personas políticas? ¿Está pasando eso también? ¿Qué tiene que ver Dante Hebel? Pero Dios no abandonó a su iglesia, no abandonó a Israel por tales cosas, los estuvo amonestando. Este es el tipo de Dios, el Dios que tenemos nosotros. Pero nos han enseñado algo diferente y muchos movimientos han estado levantando. Ahora, me gustaría decirle que vamos a avanzar a la iglesia en el Nuevo Testamento
como remanente. Si ustedes van un poco a la historia o a la Biblia, perdón, y ven en el tiempo cuando los discípulos, ellos habían adoptado ideas helenísticas griegas, habían sido afectados por las corrientes helenísticas, de tal manera que estos conceptos habían impregnado su mente, que cuando vieron a Jesús caminando por las aguas dijeron un fantasma. ¿Acaso no Salmo 6.5 es claro al decir que la inmortalidad del alma es falso? Ellos creían en fantasmas, empezaron a creer en tales cosas. Afectados por corrientes griegas, el remanente asimiló con rapidez esas creencias y de igual manera sus costumbres helenísticas. Vemos allí algunos estudios, ¿verdad? Pero vamos a ver que Menelao también, un griego, robó el tesoro del templo y sobornó a Antíoco a que él fuera sumo sacerdote de aquel tiempo. Antíoco prohíbe la circuncisión el sábado y ofrece un cerdo en el altar. Eso estaba pasando en ese tiempo. En el 63 a.C., Roma captura a Jerusalén y pasan a ser ya independientes, sino Roma llega a Jerusalén y lo toma cautiva. En ese tiempo, en el 63, entonces ya tenían que pagar impuestos y todo eso pasó en ese tiempo antes de Cristo. La iglesia organizada se vio conquistado por el mundo. La iglesia organizada de Israel en aquel tiempo había sido conquistada por el mundo. Falló a todas las oportunidades que Jesús le dio. Y cuando vino el Señor Jesús, Juan 1.11 dice, a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Lo rechazaron. ¿Se acuerdan que en Juan 19.16 le dijeron, este hombre no procede de Dios? Israel ya no era idólatra. Israel ya no practicaba el paganismo. Israel se había vuelto fanático, se había vuelto legalista, de tal manera que el formalismo frío y el fanatismo llevaron a rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Este hombre no procede de Dios. Esas fueron las palabras de los sacerdotes de aquel tiempo. En Marcos 7:8 dice que empezaron a amar más las tradiciones, se leían menos la Biblia y se abrazaba más los escritos de los ancianos o de los profesos seguidores o de los sacerdotes que escribían en aquel tiempo. Ahora, en Mateo 23:23 nos dice, miren qué dice el texto: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello primero. Vivían convencidos que eran los elegidos de Dios y claramente practicaban, devolvían los diezmos de manera correcta, pero se habían olvidado de la justicia y la misericordia. Los judíos, dice Palabras de Vida del Gran Maestro, ustedes lo quieren leer, abrigaban la idea de que eran los favoritos del cielo. La página 236 y 237. ¿No es así como nos consideramos también nosotros? Vamos a ver todo eso en el éxodo también de nuestra iglesia. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar los polluelos quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de tus alas, pero no quisiste? Miren el 38 que sí dice: pues os digo que desde ahora no volveréis vuestra casa os he dejada desierta. Pregunto, ¿hubo fieles en la iglesia remanente de la Jerusalén en el Nuevo Testamento? Claro que sí.
¿Hubo gente también infiel en el sacerdocio? Ciertamente. Estaba allí Nicodemo y José de Arimatea dentro de ese remanente que ellos aceptaron a Jesús posteriormente. Estimados hermanos, siempre hubo infieles. Y miren Romanos 11, por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 11 lo siguiente. Vamos a entender este texto cuando lo visualicemos de esta manera como lo estamos siguiendo. Dice, por lo cual fue la divina respuesta, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Y el 15 dice, porque si su exclusión es de reconciliación al mundo, ¿qué será de su admisión sino vida entre los muertos? Creo que no leí, es 9. Déjenme buscar. Aún queda un remanente. El 2 dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que lo que dice de la escritura acerca de Elías, de cómo se quejó ante Dios contra Israel, diciendo, Señor, tu profeta han dado muerte, tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuran matarme? Elías se está quejando porque cree que él es el único fiel, pero dice, aún no hay en este tiempo un remanente escogido por gracia, dice el 5. Así también hay en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Miren que Pablo hace diferencia entre el remanente visible y el remanente invisible. No quería utilizar antes este término que nos va a servir en el siguiente tema, pero lo voy a hacer para que vean la claridad de lo que está hablando Pablo. Hay un remanente, pero Dios no ha desechado a Israel, dice en su totalidad, porque aún queda un remanente en el pueblo de Dios. En Romanos 9:1-9 nos habla sobre los como hijos de la promesa, los hijos de Dios según la carne, y nos hace la diferencia entre los descendientes de los hijos según la promesa, también ahí Pablo, donde nos habla claramente del remanente final. En Gálatas 3:29 nos habla también herederos según la promesa, Hebreos 8:8, y en 1 Pedro 1:1 y 2:9 le llama santos y elegidos y linaje escogido de Dios a esta iglesia. Ahora, yo quiero preguntarle, el remanente que le llama los santificados, los santos, y en 1 Corintios 5:1, 1 Corintios 5:1, se ha sabido que hay entre vosotros fornicación. Pregunto, en la iglesia remanente del Antiguo Testamento vimos que había idolatría, había falsos sacerdotes, había quienes retenían los diezmos, había quienes daban el templo para uso pagano, había adoración al sol, había todo en el remanente. Había también dentro de ello, se practicaban muchas cosas de esta. Ahora yo pregunto, ¿cómo era el remanente del Nuevo Testamento después de la muerte de Jesucristo? Algunos han pintado la era apostólica, ¿verdad?, como una iglesia sin mancha y sí, claramente era una iglesia que mantenía la fe pura, es claro, pero había miembros. Miren Pablo como dice, se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Se da cuenta cómo está viviendo este pueblo remanente? ¿Cómo está el pueblo el Nuevo Testamento también? Para que nosotros tengamos un concepto claro de remanente, la Odisea y el remanente del remanente. Voy a abordar el texto de Hechos 6:1, donde dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había prejuicio en la iglesia remanente del Nuevo Testamento. Sí, los griegos con los hebreos, ¿qué cosa? Estaban murmurando porque las viudas de unas eran atendidas y de las otras, ¿qué cosa? Desatendidas. Había prejuicio estricto, ¿verdad?, en la iglesia del Nuevo Testamento.
Gálatas 2:11. Vamos a ver qué pasaba en la iglesia del Nuevo Testamento. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara porque era de condenar. Y vemos la situación. Comía con los gentiles, pero después llegaban, se retraía y se apartaba, porque tenía miedos con los de la circuncisión. Y aún Bernabé dice que fue arrastrado por la hipocresía de ellos, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como gentiles, no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Estas cosas se vivían en la iglesia remanente del Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 2:19 y 22 dice: les prometen libertad cuando son esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno viene a ser esclavo de aquel que le venció. Ciertamente, si bien, habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su último estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Ahora, todas estas cosas, reprensiones se escuchaban, apostasías. Segunda de Pedro 1 dice: hubo también falso profeta entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Se están dando cuenta que habían falsos maestros. En 1 de Timoteo 5:13 también había gente chismosa, gente en el tiempo apostólico. 5:13 dice: y también aprenden a ser ociosa, andando en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. Había o no había gente chismosas también, así lo dice la versión 95, en el tiempo de la iglesia de remanente del Nuevo Testamento. Hechos 15:1-2. Hechos 15:1-2. Hechos 15:1-2 dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo aquel que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El que no produzca fruto lo va a quitar. Perdón. Hechos 15:2. Leí dice: Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Por eso se dispuso que Pablo y Bernabé, algunos otros de ellos, subieran a Jerusalén y a los apóstoles ancianos para tratar esta cuestión. Vean los conflictos que se vivían sobre la circuncisión en aquel tiempo. Había conflicto, contienda también en aquel tiempo, contienda teológica. ¿Había problema de comprensión teológica en aquel tiempo? Sí, había. Hechos 15:36 dice: después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades. Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por su nombre Pablo, pero Pablo ya no lo quiso llevar porque se había rehusado anteriormente. Había falsa teología también. Gálatas 3:1 nos dice, segunda de Timoteo 2:17 y 18 nos habla de las falsas teologías. Segunda de Pedro 3:16, segunda de Tesalonicenses 3:3 nos habla de la falsa teología, cómo estaba minando en el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios consideraba a esta iglesia del Nuevo Testamento su remanente. Vamos a ir un poco más a la época de la Reforma. Tenemos en 2 de Tesalonicenses 2:3 el levantamiento del hombre de pecado. Tenemos en Apocalipsis 2:6 una iglesia que sería perseguida por tiempo y medio tiempo. Eso es indiscutible, que estamos tratando de la iglesia de la Reforma en la Edad Media, los que fueron perseguidos hasta el año 1798, cuando se le ocasiona la herida. Tiempo y la mitad de un tiempo. En esa época de la Reforma, el antinomianismo aumentó. El escolastismo extremo llegó a un nivel. El pietismo, emociones y experiencia empezaron a constituir la fe. El remanente pasó
a la oscuridad. Pasó a adquirir ideas confusas, pero Dios no la había desechado en su totalidad. ¿Se dan cuenta que hemos venido arrastrando desde el Antiguo Testamento hasta, ahorita vamos hasta la época de la Reforma? Pero Dios habló en Apocalipsis 12:17. Vamos a ver el capítulo 12 de Apocalipsis. Apocalipsis 12. Miren, hermanos, yo veo aquí en Apocalipsis 12 cuando Dios constituye a la iglesia y esto sí quiero que me ponga un poco de cuidado aquí. Si ustedes van a Apocalipsis 12 se encuentran a esta iglesia, la iniciación, vamos a decirle así, la separación de la iglesia judía y la iglesia del Nuevo Testamento, cómo Dios lo constituye. Y si ustedes se dan cuenta, ahí pasa por la iglesia de la Reforma los 1260 días, en el capítulo 6. Y si seguimos avanzando en el capítulo 17 para ir más a paso agigantado, nos damos cuenta que habla del levantamiento de la iglesia adventista, de ese grupo, el remanente que guarda los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Este remanente recorre toda la Biblia. Desde el tiempo de Jesús nos viene hablando, iba a pasar por prueba la época de la Reforma, pero iba a surgir un remanente que guardaría los mandamientos y tendría la fe de Jesús. Y si ustedes siguen, habla del Apocalipsis 13, el conflicto que iba a vivir contra el otro remanente. Nos hemos olvidado que también el enemigo tenía su remanente, ¿verdad? Ya no seguí con ello, pero empezamos con Caín y lo dejamos ahí, no hablamos de Canaán, solo hablamos de Babel, no hablamos de Canaán, como se interpuso Abraham también, en el tiempo de Israel, las potencias como Babilonia y Egipto, y en el tiempo del Nuevo Testamento, Roma, como el poder del enemigo, siempre han existido estas dos líneas. Entonces no podemos agarrar a la iglesia adventista y ponerlo en la línea de Satanás y decir ya es Babilonia, no, porque Dios ha dejado parámetros y surgimientos claros de su iglesia. En el 13 tenemos aquí el remanente de Satanás también, claro que es más, no creo que es bueno llamarle remanente, tenemos mejor la simiente, vamos a decir, Satanás, el grupo el que él levanta, el pueblo que él también levanta en contra del pueblo de Dios. Aquí está, en el 13. Y en el 14 nos habla de ese remanente. Pero si ustedes se dan cuenta, llegamos al 14:14 y ya no hay surgimiento de otro remanente. Ya no hay surgimiento de otra iglesia, sino que habla de una cosecha y de la separación del ángel que mete su hoz, la obra del zarandeo. Estimados hermanos, es hasta ese momento que está la división. Es hasta ese momento que hay una separación clara. No nos adelantemos a la obra de Dios. Hoy en día se están levantando grupos independientes diciendo que la iglesia remanente debe ser fuera de la organización, pequeños átomos. Vamos a ver ese tema. Me gustaría que no vayan a que vieran la siguiente, para analizar las citas del Espíritu y Profecía. Ahorita estamos viendo a pura luz de la Biblia cómo funciona esto del remanente final. Entonces tenemos y llegamos hasta el tiempo de la iglesia, hasta la cosecha final. Pero Dios habla de un remanente dentro del remanente y eso no hay que ignorarlos también. Habla de un remanente. El remanente realmente sería con defecto. Llegaría hasta el final, pero finalmente Dios extraería un remanente del remanente. 10:10 dice, con mi mano alcanzó los reinos, 10:20, perdón. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado, o sea, el remanente de Israel, los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, un santo de Israel. Es decir, del remanente de Israel iba a haber otro remanente de la casa de Jacob. Jacob era el remanente, pero de ese remanente iba a salir un remanente. Miqueas 7:18. Voy contratiempo, por eso ven que estoy leyendo un poco afligido. Ya debo ingresar debo alistarme para ir al trabajo, pero voy a terminar este tema. 7:18, el segundo lo estaremos haciendo luego. 7:18 dice, Miqueas, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad?
No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Estimados hermanos, Dios tiene un remanente y ese remanente se dará a conocer en el tiempo final. Déjenme decirle que Juan 14, 23 dice: el que me odia a mí, también a mi Padre odia. El que rechaza el mensaje de Dios y el remanente, también al Señor le rechaza. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En el siguiente tema vamos a hacer una clara distinción entre estos tipos de remanente en que la Biblia habla y cómo es que cómo usa la hermana White, ¿verdad?, estos conceptos también. Isaías 55:6 dice: buscad Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios está llamando al remanente a un arrepentimiento. Dios le está haciendo una invitación a ese remanente que se ha desviado, como lo ha hecho el pueblo remanente como nación, el pueblo de Israel en años anteriores. 12:48 dice: pero en aquel que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y aquel que mucho se le haya confiado, mucho se le pedirá. Estimado, Dios nos ha encomendado verdades como el pueblo remanente. Tenemos que asirnos de ellas, vivirla y hablar de ellas y andar al margen de ellas. Jesús nos pedirá cuenta como iglesia. Ahora quiero hablar de un evento y con esto terminar. En el Getsemaní, el Señor deseaba las oraciones del remanente, pero no lo obtuvo. El Señor esperaba el apoyo de ese remanente que estaba levantando de la iglesia, de la nación como remanente. Pero solo obtuvo la conexión él con su padre, de padre a hijo. ¿Dónde estaba el remanente? Estaban durmiendo. ¿Dónde estaban aquellos que presumían de verdades y de ser elegidos por Dios? Porque fue Dios quien los eligió a ese remanente, a los 12. ¿Dónde estaban? Estaban durmiendo. Necesitaba en ese momento su maestro de ese remanente que orase, sí, pero no estaban orando en el Getsemaní. Dormían. Es más, la traición no vino no vino de otro lado, sino mismo del remanente en el cual Dios había constituido. Claramente Judas no fue elegido, pero así como dice la parábola, el enemigo sembró cizaña, Judas entró y fue quien entregó al maestro. Pero dentro de ese remanente, como dice Mensaje Selecto, me gustaría que lean los primeros capítulos para que entiendan todo este concepto. Había gente en ese remanente que Dios había escogido, como Pedro. Pedro le negó. Judas también lo traicionó. La diferencia de aquí fue que uno se arrepintió y el otro, ¿qué cosa? Siguió su mismo proceder. Ojalá que después de estos temas nuestras opiniones puedan cambiar, nuestra forma de pensar o sigamos el mismo camino de Judas y con nuestra teología nos enredemos y nos ahorquemos a nosotros mismos. Estimados hermanos, Pedro reconoció después su error y volvió al remanente. Es eso lo que está sucediendo en nuestra iglesia actualmente. Ahora quiero decirle que cuando vino el momento de crisis, el momento más doloroso, todos los que habían constituido el remanente le abandonaron. Pero doy gracias que hubo uno que le seguía. No sé si han leído eso en Marcos, a ver si lo tengo. Hubo uno que le seguía, Pedro le seguía de lejos también, pero todos le abandonaron. ¿Debemos abandonar a la iglesia en estos momentos difíciles que está pasando? ¿Debemos abandonar al pueblo de Dios en estos momentos más atroz? El Señor en Juan 6 dio un sermón tremendo sobre su cuerpo y su sangre, y muchos le abandonaron,
Y cuando se dirigió a su remanente, le dijo, ¿queréis iros vosotros también? ¿Saben qué contestó el remanente? ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida? Pero días más tarde, que debían estarse fortaleciendo en lugar de criticar por qué no habían salido el monio, por qué el Señor había ido al monte de la transfiguración con Andrés, con Juan, Santiago y Pedro, por qué había subido con ellos y a otro no lo había llevado, por qué ellos y nosotros no. En lugar de estar discutiendo y criticando, debieron estar orando, y en el momento más difícil, cuando ellos habían asegurado mantenerse con él, porque ahí había palabra de vida, porque ahí había verdades en ese remanente, le seguían de lejos, le negaron y le abandonaron. ¿Debemos abandonar el remanente, aun en los momentos difíciles que está pasando actualmente en nuestra iglesia? Yo creo que no. Yo es eso la interpretación, de acuerdo a lo que el pastor Clifford también menciona. Yo voy a arrancar ahora otro tema, pero no lo voy a subir, voy a cortar aquí esto, pero quiero llevarlos a pensar en ello. Realmente, ¿quién abandona al remanente? El- la persona fiel o los que no están cimentados. Vamos a ver eso en los siguientes temas. Y ahorita no abrí ni una cita de Elena de White, pero en el siguiente tema vamos a leer el concepto que ella tenía de remanente. Terminamos aquí. Que Dios os pueda bendecir a cada uno de vosotros.